todavía, muy bien hechos por Ríos. Y era uno de los juegos que él siempre mostraba para vender. Tenía 2 o 3 cosas que mostraba y era una maravilla. Yo me quedaba mirando cómo lo hacía y era una maravilla. Sí, además ese diseño, Carlos, tenía la traba, que otros posteriores no lo traían. Es decir, tenía sí, hecho como un cortecito. Un cortecito, entonces vos podías dárselo al espectador y si lo movías no se subía. Sí, fijabas el hilo. Sí, él tenía eso, después el volteo, una caja de producción de palomas que era con el volteo de los 2 lados y tenía lo que le decía el círculo cuadrado, que era, es decir, sí, como estoy tocando, y la guillotina muy buena, yo la tengo todavía. Sí, era una de las cosas buenas que tenía. Claro, tenés razón, la guillotina de mano y la de dedo. Y la de dedo, claro, que fabricaba Ríos. Claro, la guillotina de mano, incluso yo tengo la original, tenés razón, yo me había olvidado de eso, que estaba forrada por dentro, estaba con paño por dentro. Paño negro, por dentro, por fuera, tipo madera. Madera, exactamente, yo tengo esa, el paño negro exactamente, o sea, lo que es diríamos, la pared gimmick, donde va la hoja, diríamos, esa estaba con... Sí. Una perfección. La hoja era de aluminio. De aluminio, sí. Yo la tengo todavía. Disculpame, Ángel, te interrumpí. No, está bien, está bien. Es totalmente válido, porque todo eso, esas cosas, esos recuerdos, yo no tuve todas esas cosas. Yo era un pibe de 13 años que iba ahí y compraba libros, la guillotina de dedo esa la tuve y la usé muchísimo tiempo. Bueno, qué sé yo. Pero estaba contando que llego y estaba Sérpico. Y Lola, como quería que yo me meta en la escuela, quizás Sérpico no se recuerda, pero Sérpico bajamos al Teatro Quito y me hizo la Belle de Nuit. Y yo, que en el curso de magia tenía la bola que iba con un hilo por detrás, y me quería caer de culo cuando vi que la bola subía, ¿viste? Y dije, bueno, y ahí sí yo quería ir a la escuela, pero había que venir los miércoles. Pero yo ya tenía una edad más o menos, ya tenía en el 75, yo ya tenía 15 años. Y bueno, ya no era tanto, bueno, mi primo vivía en Capital, yo me quedaba a dormir en la casa de mi tía y de ahí me iba a la mañana re temprano al colegio a Morón, pero me dejaban ir a estudiar a lo de fútbol. Y ahí conocí a Soria, conocí a Rubín, conocí a un montón de gente, a Tiango, que era el grupo que estaba en esa época, a quién más de aquella época, bueno, Matute, que iba también los miércoles, por eso que ese no era Matute más grande. Inclusive con todo ese grupo de gente, porque como no había como ahora tanto libro y tanta cosa, el que tenía un libro, ¿viste? Entonces nos reuníamos en la casa, yo me acuerdo que íbamos ahí por Panamericana a juntarnos a estudiar con todo este grupo de gente y qué sé yo. Lola, un encanto de gente, me recibió con un amor, que ese amor me hizo que yo quería hacer eso, yo quería estar ahí, y gracias a ese amor, como decía Sérpico, inolvidable, mira qué fotos, ¿no? Pero bueno, y ahí estaba Reguito, después, como mago, como profesor. Luego después con el tiempo llegó Leo Rey, y lo que cuentan los chicos, que Leo Rey estaba los viernes y los sábados, y bueno, y estaba Tadeo, nos conocemos de toda esa época. Sí, mirá, ¿quién está ahí? Víctor King. Víctor King, claro. Con Víctor vivimos en España un montón de tiempo y éramos con magos, y él es un gran mago que amo, y ganador del premio Fraxon en España, uno de los primeros Fraxon que se dio, que es un premio máximo en España, lo ganó Víctor, un orgullo para nosotros. Este era José Luis Barbosa, el que decíamos, José Luis, el que hijo vivía del portero. enfrente. José Luis, claro, que vivía enfrente, era un crack, era un pibe que manipulaba de una manera tremenda. Tabú, creo que está por ahí Tabú, no está por ahí Tabú. Pero bueno. No, el que está acá me parece que es Omar Aigam. Omar Aigán.
Dava Y también. Dava. Ya cuando llegó Dava, ya llegó manipulando, yo me acuerdo como si fuera hoy que tenía unas cartas del mono, de esas rojas, súper gastadas, pero ya manipulaba, ya tenía sus técnicas. Dava un genio. Estuvo ahí también. O sea, el centro mágico, a ver, Ray Francas, chicos, Tadeo querido, te amo. Claro. Hermano, este es mi hermano. A ver, Ray Francas, no vamos a olvidar, Centro Mágico, yo recuerdo cuando yo era chico, que en la entidad mágica argentina no era tan fácil para nosotros que éramos pibes y que veníamos de una escuela de magia. ¿No? Como decía el doctor, venían de la parte anterior donde Fu, por ejemplo, seleccionaba a quién iba a enseñar algo de magia. Entonces, que de repente abiertamente nos abrieran las puertas para la curiosidad, pues en el fondo fue que nos abrieron la puerta para la curiosidad, porque nos enseñaron un montón de cosas, pero nos abrieron la puerta para que cada uno investigase, se metiese. Jorgito, un genio en las cosas que hizo, Sérpico ni hablar, la trayectoria que tiene Sérpico, viajando por todo el mundo. Chicos, eso lo logró esa apertura de cabeza que tuvo esta mujer con esos chicos que éramos nosotros, que quizás en otro momento no teníamos esa oportunidad. O sea, Sí. ese es el gran mérito que tuvo para mí el Centro Mágico Fu Manchu. El gran mérito fue... Yo creo, sí, lo que dice aquel, yo creo, Néstor, que tienes una función por delante que te la voy a dejar picando, que es armar un show, un espectáculo con los que estuvimos en esa época. Sí, nos debemos, digo yo. No se hizo nunca eso, ¿eh? No se hizo. No, sí. Yo quería hacer una gran reunión presencial antes de todo este de Bolonqui Universal. Quería hacer una gran reunión unida con todos los egresados y la gala final hubiese estado maravillosa porque es un poco esto, ¿no? Que en realidad creo que es un común denominador. Creo que todos nacimos con... manipulando por sobre todo, pero además con un conocimiento de magia de escena, que ahora, bueno, con el auge también indudablemente del close-up, ¿no? Que avanzó muchísimo, lógicamente, en los últimos años, pero digo, hay pocas escuelas mágicas del mundo que sigan enseñando los juegos de escena, digo, ¿no? Lo que decíamos, la Belle de Nuit, fueron como característicos, el zombie, bueno, ni hablemos de los chinos, de civiletes, todo lo clásico, pero que realmente ahora quizás la magia de escena en sí, o la manipulación prácticamente, no se esté enseñando, o bueno, o no esté dentro del curso tradicional en un curso de 2 años, por ejemplo, se ve poco de esto de escena, ¿no? Y nosotros nos comimos todo eso, en el buen sentido, digo, porque fue nuestra base y después, bueno, lógicamente, después eso te da una apertura hacia los musicales, digo, más fácil, o bueno, teniendo una base manipulativa, uno puede encarar otros rubros, mucho más fácil. Siempre los tengo eso. Sí, es muy cierto, y convengamos también que Luis fue, bueno, yo le decía a Luis, Leo Rey, Luis Alonso era, Alonso, claro. fue uno de los más grandes docentes, es decir, era un tipo con una oratoria innata, tal vez no tenía una formación intelectual, pero tenía una cuestión innata de enseñanza, y esto que vos decís, yo agradezco a él poder manipular las bolas porque fue el que daba bolas de entrada o de darles de entrada. Yo creo que, digo, en ese aspecto, eso es lo que decís, donde él tiraba todo su conocimiento sin ningún tipo de, no escatimaba nada en lo que te enseñaba, ¿no? Bueno, hacía muy bien el lancing del bastón, es decir, lo presentaba bárbaro. Yo tengo la imagen de él haciéndolo, y era fabuloso como lo presentaba en esa época. Y ahí se vio una foto de Víctor King, que es muy interesante, que fue un boom cuando Chandú presenta el Cristal de la Paloma en el Centro Mágico. Y que lo presenta con esa tonada de él, hablando y bajando, y diciendo, ¿quieres por favor tocar aquí? ¿Puedes atravesar el cristal? Y estábamos todos locos, o sea, digo, ¿de dónde sacó esto? Que después
lo fabrica de excelencia el padre de Sergio, no sé, Sergio, corregime, tu viejo hizo unas réplicas del cristal excelente, ¿no? Pero en ese momento... Era, sí, aparte no se lo veía en ningún lado. En ningún lado. Al primero que se lo vimos fue en un homenaje a Fu, lo mostró Chandú. En el centro mágico. El que fue en un homenaje lo muestra Chandú. Claro. Ahí quedamos fascinados. Bueno, era muy difícil llegar al secreto hasta que, bueno, por deducción, cálculos, trabajos con mi viejo, más o menos lo sacamos, lo consultamos con Leo y bueno, y Leo le fabricó uno para él y yo tengo uno allá en la casa de Lanús, tengo otro fabricado. El que mostraba a Víctor en la foto, en la que se lo veía a Víctor con el cristal, ese lo fabricó mi papá también. Porque el original era más grande y creo que era de Pidal, creo que era el que lo fabricaba. El de tu viejo era más chico, yo llegué a tener uno de tu viejo, era más chico, más manuable incluso, sí, es cierto. Pero bueno, me acuerdo el efecto de Chandú, acá. Ahí está. El efecto de que él hacía era, primero el tocar, el segundo paso era la desaparición del bastón, es decir, a través del cristal, sí. A través del cristal se convertía en pañuelo y después venía la paloma. Exacto. Bueno, vamos a seguir invitando amigos, ahora creo que ya lo tenemos. Ahí vamos a poner una foto para que lo vayan conociendo, es nada más y nada menos que Tadeo. Se hizo rodar. En el Centro Mágico, ahí lo estamos viendo con su pose ya siendo un niño que quedó instalada. Ahí recién estamos hablando de la guillotina, esa versión de Fu Manchu, y ahí tenemos justamente presentándolo a Tadeo. Bueno, esto eran algunos de los programas televisivos que Lola también llevaba. Canal 11, ¿no? Entonces, ahora sí lo vamos a presentar como corresponde. Claudito, buenas noches. Tadeo, amigo. Hola, amigo. Hola a todos. Buenas noches a todos. Los quiero a todos. No sabés todas las sensaciones que me llegan que voy sintiendo cuando los escucho. La verdad, recuerdo muchas cosas. Tengo algún problema con las fechas, porque yo recuerdo muy patente haber llegado un 5 de septiembre del 74. Y hacía 15 días que había muerto Fu. Pero bueno, ahí conocí el Centro Mágico y a la semana, a las 2 semanas, habré empezado a tomar clases y ya estaba reguito de profesor. Y bueno, ahí los conocí a todos, a Sérpico, a Dava, a todos. Momentos inolvidables. En ese sótano había magia de verdad. Claro, y la sensación del lugar, ¿no? En general, que tenía su mística, digo, ¿no? Todos, era un templo, eso era un templo. Era algo, a mí me fascinaba. Yo esperaba los viernes, salía de la escuela y venía a mi casa, me cambiaba, me bañaba yo y ya me iba 2 horas antes. Llegaba, creo que eran a las 7 las clases, o 7:30. Yo llegaba 2 horas antes. Claro. Y ya todos llegábamos 2 horas antes, íbamos al bar de la esquina, claro, y nos quedábamos ahí haciendo juegos y contándonos las cosas que ensayábamos en la semana. Era maravilloso, para mí fue grandioso. Claro, y también los grupos no eran tan numerosos. Bueno, sí, si bien había muchos chicos, digo, no es el nivel de difusión que hay hoy en día en la magia, es decir, nos conocíamos todos, o bueno, yo viví un poco más, si bien estuve allí, empecé las clases ya en los 80, en la otra local que tenían, ¿te acordás? Atrás de la carnicería, claro. Pero en mi caso particular hubo como una bisagra, que fue en el año 79, cuando vinieron los del maravilloso mundo de la magia, ¿se acuerdan? Con Fantasio, que había traído a todos. Bueno, en mi caso particular, yo me ligué a la magia desde chiquitito por mi viejo, que era relojero, entonces toda la semana iba a la calle Libertad, lógicamente por la joyería, y ahí mi viejo compraba en el Yankee toda la semana, me traía un jueguito del Yankee, ¿no?
Claro. Pasó que mi viejo falleció cuando yo tenía 10 años, en el 76, lo cual ahí hubo como un quiebre de lo emocional y todo, que, viste, siendo chico y tal, todo lo que me ligaba a la magia traté como de separarlo, que no duró mucho, porque duró tan solo 3 años, porque a los 3 años los amigos de mi hermano y todo, como sabían que me apasionaba la magia, pero que ya no la estaba poniéndole tanto hincapié por esta vinculación, ¿no? De la pérdida siendo tan chico de mi viejo, que era como mi compinche en la magia, me llevan de prepo a ver el maravilloso mundo de la magia y ahí otra vez vuelve la pasión y ahí me empiezo a conectar en los pasillos con muchos de ustedes, es decir, bueno, quien más recuerdo es a Dick, porque éramos más generacionales, y resultaba que Dick fue el que me dice que estudiaban lo de Lola, que estaba el centro mágico. Mi viejo sí habíamos ido, pero yo no relacionaba lo donde era, en el centro uno se marea siendo chiquito. Y ahí, claro, porque también, o sea, no sé si les regalaban entrada o estaban casi siempre muchos de los chicos del centro mágico en ese espectáculo que, para los que no saben, vinieron Richard Ross, Dodie Wilton, es decir, los mejores magos del mundo. La verdad que tener a todos esos monstruos, al Ibongo, todos en la calle Corrientes de una temporada, fue además, bueno, ver a muchos de los que veíamos por la tele Dick y en Diana el Wilson. maravilloso... ¿Cómo, perdón? Dick y Diana Wilson. Claro, Dick Zimmerman. Zimmerman. Dick Zimmerman, claro. Jorge, Bueno, yo tengo, Néstor, yo tengo Sí. todavía el tiraje del Hold Down de Dick Zimmerman. Ah, claro. Yo se lo Claro. compré a él, y de hecho, el que era con la polea, ¿correcto? El que era con la pelea, sí. Mira, Ahí está Sergio, Ahí está Sérpico, Aldo Fantasio, Norberto, Aldo, Aldo Norberto, y Soria, el negro Soria, sí. Negro Soria. Soria, Dodie Wilton y Dodie Fantasio. y Dodie Wilton, que... Dodie para mí era uno de los más grandes tipos que hizo pickpocket. Sí, un grosso, un grosso. Sí, pero no solo eso, sino los cigarrillos, el humo, ¿te acordás? Yo me acuerdo de los aros del humo, los aros de los cigarrillos. De los Un cigarrillos, número claro. genial porque viajaba con el portatraje nomás, no tenía gran producción, hacía el humo en la copa, ¿te acordás? Tal cual. Pero el tipo era un artistazo y en esas reuniones en el hall, porque después me empecé a ir más seguido, como la entrada era gratis, qué sé yo, y me hicimos amigote ahí de varios, me veía cómodo Dodie Wilton, iba a chispear a la gente en el hall, o sea, se camuflaba para el tema del robo, ¿no? O sea, él ya en la cola miraba a todos por el saco, a quién tenía saco, y después ubicaba en la sala para saber cuando bajaba a quién hacer el pickpocket, ¿no? Esas cosas, uno siendo chiquito, te quedan marcados de por vida. Yo creo que en realidad los que tuvimos el privilegio de poder ver ese espectáculo, te diría que hoy, si eso, el túnel del tiempo, lo exportás hoy, es actual. Es decir, sí, sería un espectáculo maravilloso igual, ¿no? Sí, ver a Richard Ross, ver a Richard Ross ahí en vivo, haciendo los relojes, cosa impresionante. Claro. Sí, Fantasio mismo, ¿no? O sea, nosotros no teníamos la dimensión porque Fantasio se había ido de Argentina hacía muchos años y el acto, digo, no es como ahora lo ves en YouTube, digo, el acto en vivo de Ricardo no se lo conocía. Vamos, no dejemos, Néstor, no Sí. dejemos de nombrar a dos artistas que lo mismo que si hoy estuviesen serían grandiosos, que eran Chen Fu, o sea, Rubin y Tiango. Y Tiango, el dúo, sí, ¿no? El dúo que hacían ellos dos era buenísimo. Era como si fuese digamos, Álvarez y Borges. Era realmente increíble lo que hacían ellos dos. Y además de todo, dos excelentes personas, dos tipos generosos, buenísimos. Dos personas impresionantes, impresionantes. Marito, impresionante. Nos juntábamos siempre en sus casas. Cuando ellos ellos comenzaron con ese, ¿sabés cómo nace el dúo de ellos? Por una feria. Hay una feria en la rural, y Rubín, que era un tipo, viste, que él era un tipo muy fino, viste, que conocía un montón de cosas, qué sé yo, tenía el acceso a esa feria.
Y entonces van con Tiango, y Tiango hace el papel del mago cómico, y ahí nace ese dúo impresionante, en una feria, en la rural. Que ahí fue donde nos llevó Lola a actuar en el super escenario de 500.000 personas, un día todos los del Centro Mágico, ¿te acordás? Claro, Esa fue claro. la campana de cristal. Ah, la campana de cristal. Claro, el la programa campana de televisión. cristal. En la campana de cristal, eso es ahí. Tiene razón Tadeo ahí, me había olvidado de eso. Eso fue en la rural. ¿Sabés quién nos sacó las papas del fuego? Soria, pobrecito, porque era el único que hacía escapismo y se colgó. Escapismo, claro. Claro. Nosotros, yo lo más grande que tenía era la guillotina, o sea, era un público, el público estaba como a 200 metros. Claro. Sí, sí, fue un desastre, diríamos. Sí, totalmente. No nos vio nadie directamente. Nos veían así chiquititos. El único que más la zafó fue Soria. Lo que estábamos hablando de Tiango, que no sé si, bueno, yo participé en un homenaje que organizó Rey Francas en la isla, respecto de Tiango, pero digo, yo me acuerdo en el Centro Mágico Fumanchu, cuando hacían el dúo, y no me olvido nunca más, lo de Magia en Sachet, que era una especie de minguito que hacía Tiango, ¿no? Es decir, Magia en Sachet era magia en cassette, y era que él tenía que seguir, diríamos, las instrucciones que él había recibido un cassette para poder hacer un efecto mágico. No me acuerdo cuál hacía, si alguien se acuerda, pero era desopilante, o sea, no paraba de reír. Él hacía mucho los aros chinos que se enganchaba con el teléfono, con los tiradores también. Pero eso era en escena, Ángel, eso lo hacía en escena. En escena. Sí. Esto era que era maravilloso. Eso era un tema premiado, ¿no? El siglo XX, que hacía también bonito. Claro. El Sleepy, la soga con los calzoncillos al final. Claro. Sí, totalmente. Por eso digo, Néstor, efectos que hoy también tendrían vigencia. Claro, sí, tal cual. La forma, además, bueno, tenía una cuestión de fuentes, ¿no? De magos norteamericanos en cuanto a la parada que hacía y la cara de... ¿Ahí quién está? Ahí está Dick con su mamá. Ese es... Ahí está, ahora sí. El otro era Bertola, si no me equivoco. Alfredo. Bueno, ahí está, ese lo tengo, ese es el templo de Osiris. Sí, claro, el templo de Osiris. Sí. Estoy en una foto. Y acá están viendo a Tadeo, nada más y nada menos. Mirá qué pintusa. ¿Y a quién le estás forzando el naipe? No sé qué estás haciendo ahí. ¿Quién es esa señora? Contanos, Tadeo. Y esa es nada más ni nada menos. Luisa Beil. Luisa Beil, mirá vos. Claro, una actriz tremenda de la época que nos daba, en algunas ocasiones nos daba clases de teatro. Bueno, pero ¿vos fuiste, Claudio, ahí? Sí, claro. Bueno, yo fui también con ella, estudié 6 meses que me mandó Lola. Bueno, ella nos dio algunas clases ahí mismo en el Centro Mágico y después en la casa de ella. En la calle La Finur. Sí, no me acuerdo la calle. No, Las Heras Ugarteche. Perdón, en Las Heras Ugarteche, tenés razón. Creo que tenía vista una plaza, me parece. Vista una plaza y yo cuando iba a las clases ya estaba en silla de rueda. Claro, sí. Ya estaba grande. Esa foto es histórica, esa que está, esa tenés que guardarla. Loco. Sí, está todo guardado, así que quédense tranquilos. Yo en ese momento estaba empezando la escuela de Aleso. Después te voy a mandar algo de material, Rodó. Bueno, me encantaría, sí. Mandá. Bueno, y ahí estamos viendo a otro de los amigos. Cuando hablaron del maravilloso mundo de la magia, yo todavía tengo el programa. El cartoncito. Yo lo tengo autografiado por todo, así que... Y estaba Lorgia, ¿no? También Gustavo Lorgia. Gustavo Lorgia estaba también. Y estaba que no sé si estuvo o creo que no llegó, era de Eran 8. De Jim Blue, que era un mago de China. De Jim Blue estaba, sí, era el mago chino que hacía ilusiones, sí. Eran 8. Sí, claro, exacto. El que no venía, que estaba en la foto, era el gran Henry, que creo que había supuestamente estado, era el que primero habían hablado de Venezuela. De hecho, estaba la foto de Henry y después vino Lorgia por reemplazo de él. Bueno, y otro de los amigos que nos quedó presentar
es Hugo, el amigo Harry Hans, para mí sigue siendo Harry Hans. Huguito, también entraste en aquella época. Buenas noches, Harry, amigo. ¿Me escuchás? Harry Hans, ¿estás ahí? Ahí, espera que se fue. Harry, andas por ahí. Esto es la parte de telepatía, ¿no? Bueno, cuando andes por ahí, me chiflás y entras Patía, acá, en la rueda. Ahí Jorgito nombró el bar de enfrente, y el bar de enfrente para nosotros era como la meca, porque la clase de magia era eterna. Nosotros íbamos a una hora de clase de magia, pero que terminaba siendo clase de magia en el bar hasta la hora que nos echaban los gallegos. Y Jorgito, que como vos decís, que vivías en Castelar, te recordarás que muchas veces viajábamos juntos en el tren con Leo, porque también, Luis, Ramos. En Y Ramos muchas veces trabajaba. inclusive usábamos el 166. Tal cual, tal cual. Pero luego después también Rey se mudó a Morón. Ya No me acordaba de eso. En su suite, claro. Cuando le pierdo el rastro a él, bueno, yo le pierdo el rastro a él por muchas razones. Yo viajé por Santo Santo, porque trabajé en 3 líneas aéreas y le perdí el rastro también a Leo Rey. Sé que estuvo mal, que tuvo problemas y que vivía en Morón. Eso fue el último recuerdo que yo tenía. ¿Viste? De él, que tuvo una CB, tuvo una CB. Ah, una CB. Tuvo una CB y llegó a venir al bar, al Centro Mágico, ya con el problema de la CB. Después no sé qué pasó. A mí me gustaría realmente, digo, como tal vez Néstor sabe algo, qué pasó, la familia. Sé que tiene un hermano mellizo él. Sí. Al igual que Lola, llegaron a hacer un efecto de cambio de vestuario con el hermano. Claro. Sí, bueno, no quiero seguir la charla para darle lugar a otros que... No, por eso. Harry, ahora sí me estás escuchando, podés abrir el micrófono. Harry, ¿andas por ahí? A ver si... no te tengo el micrófono abierto, pero no sé si estás... Harry Hans, pasa que no tiene mucha experiencia con el Zoom, pero fíjate, Harry, si podés desbloquear ahí la parte del micrófono. A ver si por lo menos podemos tener tu testimonio también, que sería importante. Bueno, lo que decíamos de tanta gente que ha salido, ¿no? Y tantos amigos. A ver, Harry, pero no te llegamos a escuchar, vos estás hablando, pero no te podemos, debe haber un problemita ahí en el micrófono. Fíjate, a ver, porque cuando entraste a la reunión sí se te escuchaba, pero después no sé qué habrá pasado con el mic. Sí, decíamos, bueno, que muchos hemos perdido el rastro, ¿no? De algunos compañeros, pero bueno, es también la vida y es un poco eso, ¿no? Ahora te pregunto algo que dijiste, sí. Néstor, que yo no me acuerdo o se me borró. Cuando cierra Riobamba 143, hablaste de una carnicería. Sí, claro. Cuando justamente yo voy a principios de los 80, me entero que no está más en ese espacio donde supuestamente iba mi viejo a comprar también, pero me dicen ahí los vecinos que Lola estaba, que el Centro Mágico estaba ahí a pasitos. Era, si no me equivoco, 117, ponele, más o menos la numeración. Sí, sí, ¿Cómo, Serpico? Sí, se me había borrado, ahora me estás haciendo recordar. Era una verdulería con un pasillo al fondo, si mal no recuerdo. Claro, exactamente, una verdulería. Uno de los profesores era Topín. Claro, ahí ya estaba Tiango, Topín enseñando y Serpico, ¿no? Que también otro del primero. ¿No tenés fotos de eso? De ese lugar. Vos sabés que no, lo que tengo es una filmación en Super 8 en su momento, que la pasé, después la voy a compartir, lo quería proyectar ese día de la reunión,
donde se ve a Mad Martin, bueno, Tiango, somos varios, pero ya en el otro, no en el teatrito, sino en al lado, ahí en donde, en ese espacio, y creo que, bueno, no me acuerdo quién más estaba, Charlie, otro chico de Avellaneda, y bueno, y algunos más que habremos estado ahí manipulando, qué sé yo, estábamos haciendo nuestras armas con las No nos bolitas. olvidemos de alguien histórico, que todavía en Rivama 143, que atendía que era Bellucci, Yadú. Yadú, Sí, claro. claro. Bueno, Yadú, otro gran constructor de aparatos, muchos de los juegos de Fu Manchu, de las ilusiones, vivía en una pensión a la vuelta de Lola, y atendía la tienda, sería, ¿no? La parte del También bazar. tenía una CB, estaba Claro, un loco claro. mujeriego loco, aún Sí, con la edad que tenía, se la pasaba haciendo piropo a las chicas. Y esto que vos decís, yo iba muchas veces a la pensión y no sé qué pasó porque él estuvo terminando un libro con la mano que no podía sí, manejar, hacía los dibujos, porque él fue vidrierista primero. Sí, a los planos, claro. sí, sí. ¿Cómo, Los Sergio? famosos, sí, el Los aparatos. famoso, claro, los aparatos. Bueno, Aparatos. eso todos en realidad íbamos un poco a la vuelta también a verlo a Yadú, ¿no? Y ese Porque libro no se terminó, nadie lo terminó, ese libro nadie en ese lo... libro se editó un poquito de apartes en la revista de la EMA, porque había llegado a manos de Kung Fu, ¿te acordás de Ernesto Kung? De Ernesto, Y sí. claro, con parte de los dibujos originales de Yadú, que eran maravillosos, y cuando lo íbamos a visitar, que a veces tomábamos ahí en el hall, tenía como un hallcito, ¿no? ¿Te acordás la pensión? Sí, Va, una claro. recepción, y ahí Sí. tomábamos el café. El viejo venía con ese libraco enorme, que era Enorme. como el original, con sus dibujos, y te contaba la ilusión, que eran ideas o este tipo de cosas. Y algo está publicado de apartes, habría que hacer una edición eh, linda de todo esto, ¿no? Por eso siempre decimos, nosotros, escribiendo a Zapata, muchos de los que integramos el centro de historiadores, debemos mucho, hay mucho material también que está bueno decir, porque hay gente que a su manera, gracias a Dios, ¿no? Dejó testimonio de todo esto. Uno de ellos fue Camia. Delia Camia, increíblemente, por su formación, o vaya uno a saber, por ejemplo, anotó semana a semana lo que se trataba y lo que se veía en las reuniones del SAM Casaballe. Es decir, está todo. Nosotros tenemos, yo particularmente tengo, que se lo había adquirido a Kuhn, hecho a máquina, la máquina de escribir, las reuniones de la SAM de los años 68 o 69 también, narradas ahí por Delia Camia, y eso es un material maravilloso, inmenso, porque decían, esta semana vino Milburn Christopher, esta semana Es una cosa. llega André Cole, pasó por ahí, o sea, y hablaban de las manos mágicas, por ejemplo, que se estaban emitiendo en esos años, recién empezaba en el Canal 13, las manos mágicas, y se lo criticaba, quizás Casaballe se acuerda de esas reuniones, y ya increíblemente, después costó bastante saber quién era, y ahí en esa tipografía, en esa máquina de escribir, pone Camia, dice Fu Manchu que posiblemente las manos sea de un tal Leo Benke, que era real, después a mí que me gusta particularmente ese corto, ¿no? Y creo que crecimos mucho nosotros viendo las manos mágicas. Después, investigando, sí, era tal cual, o sea, Leo Benke, un mago que era del team de Mark Wilson, era el que ponía las manos, y ya Fu lo había dicho en esos años, o sea, Fu era el embajador, digo, de la magia argentina, porque todo el que pasaba por acá, indudablemente lo iba a ver, estaba dando su charla, o intercambiaban opiniones, o sea, ahí donde vemos realmente la dimensión que tuvo, tanto para el close-up también, ¿no? Porque en esa época todavía el close-up estaba casi naciendo, década del 60, y él venía con toda la cultura de Daiverno, ¿no? Del famoso grupo de Carlyle, y todo eso volcado en Argentina, y ahí, bueno, es lo que hablamos, ¿no? La gran base de escena, pero también
la formación de grandes artistas, entre ellos René Lavand, en lo que sería el close-up, porque Fu también le dice bajarlo un poco de escena y meterlo con la famosa anécdota de que le da el juego de los hace del manco, que Fu prácticamente le dice que Vernon se lo compuso para él porque era justo era ideal para hacerlo, que estaba en el libro Star of Magic, y ahí donde René larga un poco el acto de escenario, de manipulación, que todos sabemos que era de la misma camada de Sergio, de McRuben, de Fantasio, haciendo su acto manipulativo para dedicarse netamente al close-up, y bueno, después ya sabemos ahora a dónde ha llegado René, ¿no? Digo, o sea, un gran visionario, sin duda, Fu Manchu, de todo lo que pasó por la magia argentina, ¿no? Así que, no sé, Harry, ahora me estás, fíjate si ahora te veo el microfonito, no sé si pudimos avanzar para desbloquearlo. A ver, fíjate si podés abrir el micrófono. Ahora se abrió, fíjate si podés hablar, Harry. Hola, hola. ¿Me Sí, ahora escuchan? sí, bueno, sí, perfecto, menos mal. Bueno, tengan todos No, no ustedes quería, buenas noches. gracias, no quería que Estaba no en un deje. restaurante, Ah, estaba en un, bueno, estaba en muy un bien, restaurante cuando empezó la reunión y bueno, estaba con mi señor y un amigo, ¿no? Evidentemente, y bueno, tuve que apagar el celu y está bien. como tuve 45 minutos, claro, estaban esperando y bueno, llegué a casa y Bueno, me pude conectar bueno, otra mejor, vez. mejor. Y contanos un poco también tu vivencia con este lugar emblemático. Bueno, Bueno, yo tuve la buena suerte en esta oportunidad de empezar de chico y conocer a grandes magos. Yo a la Escuela Mágica Fu Manchu, antes de ingresar, yo ya había conocido el Bazar Yankee, donde trabajaba máster, y después con Ray Francas, en realidad yo no me hice amigo de él, porque él, o sea, a mí me gustaba la magia y él también. Nosotros éramos amigos porque vivíamos cerca de un barrio, vivía a 10 cuadras yo. Y uno de chicos se fue conociendo. Él, después, cuando entró en la escuela Fu Manchu, creo que fue en el 75, 76. Recuerdo que yo iba donde Estímulo, a Lomas de Zamora, inclusive con Franco también. Nos tomábamos el tren, después el colectivo. Le compramos esos bastones de acero hermoso que se llamaban Las Flores. Tengo un montón de anécdotas. Entonces, evidentemente habíamos hecho un grupo, porque después se fueron sumando chicos, ¿no? Ya estaba Dava, después se sumó Merpín, Leo Rey era el profesor, y mi tío, que vive en Estados Unidos, me traía cosas de Lutanen. Entonces era una novedad porque Leo Rey abría la bolsa que yo llevaba, yo era un chico de 14 años, ¿no? Estaba también la hija de Topín, y mostraba las cosas que fabricaba en su momento Lustán en Estados Unidos, en la calle Broadway 10.036. Y evidentemente a los chicos les gustaba, ¿no? Pero hay algo muy importante en este caso. Era importante la forma, más allá de que te enseñen magia, sino ellos te enseñaban cómo hacer, cómo presentar la presentación, cómo puedes llegar a hacer una rutina, que es muy importante, ¿no? Por eso yo me convertí en un aficionado en leer libros. Yo me acuerdo que iba al Ateneo, íbamos con Franco, y en el Ateneo nosotros teníamos 15, 16 años, íbamos de vacaciones a Mar del Plata, tantas cosas, y comprábamos los libros del padre Wenceslao Ciuró, que hoy valen una fortuna, o de Magia de Ser de Levin Ganson, Claro. de Sí, lo que Kesselman. decís vos, Harry, era tal cual, es decir, el Ateneo, el de la calle Florida, particularmente, era casi el único Claro. lugar que tenía un sectorcito de magia muy chiquito ahora, pero para la época era oro en polvo, que tendría 10, 15 libros, pero era un lugar maravilloso porque en mi caso me iba a escanear, porque no compraba todos los libros, eran más los que escaneaba que otra cosa, escaneaba con la vista, ¿no? Y después, en mi caso particular, siempre lo cuento, me iba al Pampernick, que estaba ahí en la esquina, y me bajaba a papel lo que había leído en el Ateneo, ¿no? Y después volvía a entrar al Ateneo y así otra vez,
varias veces para seguir descubriendo juegos. Eso, Claro, hoy en día, que uno googlea y enseguida pone para atrás YouTube, digo, claro. esas cosas Lo, impo- son lo- maravillosas porque lo lo contás y importante, no lo podés claro, creer. lo importante que, yo siempre lo digo, es muy importante leer, porque yo saqué la mayor parte de las rutinas leyendo, o sea, de juegos simples para la gente, quizás. Saqué cosas para hacerla en escenario, por el solo hecho de leer. Y esos libros me enseñaron mucho a mí. Claro, Después, evidentemente, mi gran maestro Chandú, que me enseñó mucha manipulación, la presentación, cómo pararse, cómo mirar. Bueno, eso son cosas que no tienen nada que ver ahora con la conversación del centro mágico. Pero en el centro mágico yo he aprendido muchas cosas con Leo. Recuerdo que también fue Richard Rosa, aunque parezca mentira, el centro mágico Cumanchú, el mago holandés, un gran manipulador. Ha ido. Después está un hombre que creo que no fue nombrado, Carámbula, buenísimo. claro. Rubén Carámbula, el tío de Berugo Carámbula. Rubén Pero Carámbula era otro asiduo, ¿no? Porque se ve que Lola era muy amigo de Chandú, me imagino, o vos claro, lo debés conocer mejor, pero eran como los claro, recurrentes, iban siempre, estaba claro, Carámbula y Chandú, claro, bueno. claro, y yo, Chandú me hice, yo era un chico de 18 años, iba a la casa, me aprendí. Lo que vi yo hacerle a ese ilusionista, mejor dicho, ese prestidigitador, así a medio metro, no se lo he visto a nadie. Lo vi yo con mis propios ojos y me asombraba las cosas que él hacía, ¿no? Y él, ahora hay algo importante en este caso, para pronunciar en el Centro Mágico Cumanchú. Cuando nosotros íbamos, por ejemplo, creo que era miércoles, viernes y sábados. Yo creo que iba un miércoles, algo así, no recuerdo bien en este momento. Pero Leo Rey había hecho una agrupación, ¿no? de 6, 7 magos para que vayamos los viernes a la noche en un horario, eso no me olvido. ¿Para qué? Para que más o menos los que habían aprendido algo, ¿no? Sacábamos rutinas. Por ejemplo, hoy se va a hablar, a ver qué podemos hacer con la baraja Svengali. Digo, mañana, el viernes que viene con Rising Caro. Entonces, estaba Ray Franca, daba, y bueno, y cada uno daba su opinión para poder sacar rutina de ese juego, ¿no? Eso es lo que pasa en el Centro Mágico Cumanchú, que yo lo he vivido también. Pero la verdad, después íbamos a la esquina, al bar que está en Río Barba y Barto de Mitre, y nos quedamos tomando algo. Sí, Y con Ray Franca, la verdad que he pasado, pero miles de cosas, porque nosotros éramos amigos de chicos, claro. ¿entendés? O sea, Sí, lo que vos decís, digo, o sea, había todo un submundo, por llamarlo de una manera así, que no era solo el espacio de Lola, sino que uno muy importante era enfrente del bar de la esquina, porque ahí también ya en los 80 paraba Carlitos Raggi con su auto y ahí vendía la magia, todavía no tenía Buenos Aires mágico, y el Flaco Alzaria, eran todos, muchos de los dealers de magia, que paraban en el bar de enfrente porque sabía que íbamos todos a estudiar ahí. Charlie Brown, que también empezó también ahí en el bar de claro, enfrente. Es Charlie decir, Brown, había todo un claro, submundo que después nos quedábamos horas y horas los sábados. Y seguro, además seguro. esa sensación que siempre la cuento y que es difícil de que se entienda, de que se te volaba el tiempo y no hacías pie, era un mundo que particularmente no existía otra cosa que la magia. Yo le decía a mi vieja que volvía a almorzar y llegaba a 7, 8 de la tarde, donde no había celulares, donde ya me buscaban hoy y estaría buscado por la Interpol, pero en esa época, porque cuando venía recién ahí me había dado cuenta que se me habían pasado 7, 8 horas del día, porque seguíamos en la magia, digo, estas Yo, locuras que nos pasaban de chicos. yo creo que nosotros tuvimos la buena suerte de haber vivido una época, le doy gracias a Dios de haber aprendido con profesores que te enseñaban realmente cómo tenías que hacer, cómo tenías que actuar, por qué llevar 6 efectos y por qué no tenés que llevar 10, tenés que saber hacer la rutina, cómo hablar, cómo vestirte para ciertas ocasiones. Tuve una época que, sin embargo, no era tan fácil
Para mí lo fue porque, como te voy a repetir, estaba Estímulo, que me quería muchísimo. Él aprendió de Pécora ciertas cosas. Después había fabricantes muy buenos. Con Charlie Brown yo lo conocí en La Boca, él que había venido del sur. Y yo tenía 19 años, iba a la casa en La Boca y me fabricaba los juegos de magia. La verdad que pero si tenemos que ponernos a rondar, nos quedamos 5 horas hablando, ¿no? Hay un tema Pero, que es muy bueno, que casi todos recalcamos y que no pasa hoy en día, es el tema de las galas, ¿no? Es decir, había muchas claro, galas y la realidad es que las escuelas hoy en día prácticamente están haciendo y algunos, una gala sola a fin de año, claro, y en lo de Lola era bastante seguido y lo que vos decís, ¿no? Esto de enseñarnos a ponernos un frac, digo, empezar claro, a ver cómo estabas vestido, no era simplemente lo técnico, no era simplemente saber manipular, sino que claro. estabas un poco ahí abrazado con los compañeros y haciendo armas arriba de un escenario, cosa que hoy pasa que gente estudia durante 2, 3, no sé cuánto le duran el ciclo, que arman esa Claro. estructurita de tantos años de camelo, y Y después sí, pasa que estás 3 años viendo un popurrí de cosas y no te subiste nunca a un escenario, salís claro, con un pseudo diploma que te dice sos mago y claro, te golpeas la cabeza contra el primer show que tenga porque decís, ¿y ahora qué pasó? Los 3 claro, años que aprendí, ¿dónde están? Bueno, acá el hecho de ir fogueándote con claro, público, con galas, claro, hacía que vos ibas creciendo prácticamente, claro, mágicamente ibas creciendo arriba de un escenario. claro, la práctica Este, Aparte es nosotros, cada uno fundamental. hacía su show en ese momento. Como Angelito, sí, Entonces, claro, en ese momento que estabas en la clase, perdón, Harry, que te interrumpí, No, no, está bien. en ese momento, nosotros mismos, cuando estábamos en las clases, cada uno que se dejaba un juego para que se haga para la semana que viene, cada uno iba y lo tenía que hacer delante de todos los otros para que todos los demás lo vean, Claro, lo critiquen y qué sé yo. Y eso era un aprendizaje enorme. Perdón. claro, sí, claro, claro, claro. Sí, eso es muy importante también, el hecho de presentar los juegos, ¿no? Otra de las cosas que ya prácticamente se dejó de hacer en las escuelas mágicas es que lo que ibas aprendiendo a la otra semana lo tenías que hacer adelante de todo, lo cual no, te llenabas de miedo, pero te iba quitando ese claro, miedo después al público, ¿no? Y es lo que claro, el decís, miedo vos decís, escénico, claro. miedo escénico, El miedo claro, escénico, enfrentarse al talento, enfrentarse con el público, claro, ¿no? Si uno está seguro que es convencido lo que hace, era muy importante. Claro, en la edad que teníamos nosotros, no podíamos aprender todo de golpe, ¿no? Porque imagínate, estamos hablando de que teníamos 13, 14 años. claro. Pero uno tenía que estar convencido, para poder convencer al otro, tenía que estar convencido de lo que iba a hacer y Sí. estar seguro de la rutina, ¿no? Además, Eh, esta importancia del hecho del teatro, todo tan vinculado, con Sérpico hemos hecho, ¿te acordás? Con Jorge Lira, otro director, ¿recordás que hicimos un curso también paralelo a lo de Lola, o no me acuerdo si fue en el mismo lugar de Lola, Sérpico, con este director de teatro, que también nos daba clase de teatro, particularmente, era un tipo reconocido en el mundo teatral, y nosotros paralelamente a la magia estudiábamos o estábamos en un curso de teatro, ¿no? Enfocado para los propios magos. Y éramos, no sé, Yandí, éramos un par de magos de lo de Lola, que íbamos a teatro, Sérpico creo que estaba también. Así que digo, o sea, esto de, sí, sí, no recuerdo, ¿eh? Sí. Y así que todos, digo, anduvimos con la parte de la incorporación de la magia de escena de los musicales, por sobre todo, ¿no? Esta información que nos hace base, y por eso es que decimos, ¿no? Porque también convengamos que en los últimos años, ya antes de que Lola se vaya a vivir a Miami, porque Lola cierra el centro mágico, si no me equivoco, en el año 85. Si alguno lo tiene más claro, avíseme, pero yo lo que recuerdo era eso. Y los últimos años, recordemos que entraron Henry Evans también y Emanuel, ¿no? Eran como
por decir algo, de las últimas también camadas de gente que fue saliendo de lo de Lola ya en el 117 de Riobamba. Digo, o sea, y ahora nuestra magia en los últimos años, representada por Henry, digo, con el campeonato, es decir, siempre hay una ligación de la magia de Fu Manchu en todos nosotros, y eso era un poco lo que queríamos volcar esta noche, ¿no? Claro, Para, claro, en sí, esta oportunidad, en esta oportunidad, o sea, vos entrás al sótano de Fu Manchu, al centro mágico de Fu Manchu, y se respiraba magia, ya por el contexto, la forma del lugar. Imagínate que estaban las paredes de magos, el escenario, estaba Oquito, etcétera, etcétera. O sea, entrabas abajo y respirabas magia. O sea, que era. Yo recuerdo que a Franco, cuando él tenía el local, ahí ahora no recuerdo la calle, creo que era Rodríguez Peña, algo así. En el sótano yo le dije, yo le ayudaba a él hacíamos vacaciones de invierno, ¿no? Le digo, Franco, le digo, vos sabés que me trae esta memoria al Centro Mágico Fu Manchu. Me dice, Harry, me dice, vos que conozco de chico, yo te voy a decir la verdad. Esto lo que yo quiero hacer es prácticamente lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos. O sea, una réplica, algo parecido, ¿no? En Era el muy sótano parecido. del negocio sí, de era Franco, ¿no? parecido, sí, la verdad, bastante. Sí, Lo que pasa es y que yo era, le era mucho más chiquito. Sí, lógico. claro, Sí, era sí, no chiquito, se podía ¿viste? hacer un teatrito abajo, pero sí, la Claro, sensación me dice, del sótano, la escalerita, claro. ¿no? Franco me Lo que decía, la vamos a idea es hacer, esa. lo que vamos a hacer en esta altura es abrir un poco el micrófono, porque me imagino que quizás hay gente que no vivió esa época, como Claro. muchos de nosotros, y que tenga ganas de preguntar o de que tenga alguna inquietud o algo que lo podamos resolver desde la etapa anterior a los 70. Contamos esta noche con un invitado ilustre como es el doctor Casavalle, que sí fue ahí compadre de Fu Manchu, digo, que estuvo ahí en muchas de estas reuniones, ¿no? Así que es la oportunidad por si alguien le tenga ganas de preguntar algo, si quiere hacerlo, puede abrir el micrófono o lo hacemos como a veces que lo pueden hacer por chat, y bueno, y lo tratamos de resolver entre todos, ¿no? No sé si alguien tiene ganas de arrancar la rueda, si tiene alguna pregunta por este emblemático lugar, porque un poco Yo estamos... Sí, quiero Casavalle. decir dos cosas. Es decir, estoy escuchando todos estos comentarios de ustedes y es un poco la prolongación de lo que pasaba en las reuniones del SAM, como le llamaba Fu a las reuniones que teníamos. Le había puesto Sociedad Argentina de Magos y se reía por la similitud con la americana. Bueno, nosotros era muy estricto con el horario, es decir, las reuniones de los miércoles, y a las 12 de la noche se cortaba, se cerraba. Empezábamos a las 9 o 10 y a las 12 él se levantaba, decía Padre Ciudó, y giraba como una contraseña porque tenía alguna enemistad con Ciudó, y se acababa. Y de ahí nos íbamos enfrente al bar ese que veo que iban ustedes también. Ahí se seguían las reuniones. Es decir, en la misma forma que lo siguieron haciendo ustedes. Así es que es una similitud ahí que no conocía yo. Eso era la oficina privada de Fu, porque cuando ibas al negocio, cuando estaba funcionando, que él lo manejaba, también, cuando para tomar un café, se cruzaba la calle y ahí nos reuníamos. Sí, tuvimos oportunidad, como bien dijiste, Gorro, es que todo visitante ilustre que venía pasaba por, por lo de Fu para conocerlo a él
y él lo hacía participar el miércoles y que viniera y nos mostrara alguna cosa. Así que fue realmente inolvidable. Y la última época de Fu, es decir, él lo que se ocupó fue estuvo como un año o un poquito más, es decir, leyendo el libro, que luego se sintió muy frustrado de que por lo que hicieron, porque lo dividieron en muchas secciones y estaba realmente enojado en la magia de los Bamberg que salió. Es decir, y él es decir, estuvo un año y pico, es decir, traducía, él mismo lo llevaba al español contando toda su biografía, que realmente era más interesante que muchas novelas y muchas Sí, películas que hemos visto, ¿no? sí, eso es el libro Illusion Show, que él Sí, después lo editaron, que es lo que siempre decimos, ¿no? pero nunca lo hicieron, como él lo que había No, escrito. claro, ¿no? Sí, sí, puede ser, pero claro, es una novela, digo, ¿no? Es una biografía, pero la verdad es que es una novela. Siempre estamos esperando que Martín Pacheco, que adquirió los derechos, saque la edición en castellano, porque nosotros que hablamos inglés a los paturuzú, o en mi caso particular, me pierdo algunas cosas tan ricas que tiene ese libro. Así que igual me lo releo todo el tiempo, porque para mí es un libro de cabecera, ¿no? Si bien no hay juegos de magia, es la vida de un mago, digo, ¿no? La narración de un artista de variedades. La verdad es que es maravilloso, un libro para tener siempre en consideración, ¿no? Acá había algunas preguntas que nos hicieron por chat. Eh, Ahí pregunta Oscar desde Santa Fe si el que no tenía maestro presencial, o es una palabra que suena, hasta hace tanto era la única forma, el que no tenía maestro presencial, ¿cómo se guiaba? O sea, ¿cómo practicaba magia? Bueno, no sé si alguien quiere, me imagino que presencial te referirás a que si no caía en una escuela así, de lo de Lola o una escuela de Fu. Muchas veces, muchos, no fue nuestro caso porque dimos con este lugar emblemático, pero la magia se transmitía muchas veces de un mago a otro, un poco tomando como tutor, ¿no? Es decir, de mano directa, de algún mago que te enseñaba en forma particular, pero bueno, todos nosotros estamos hoy en día, no sé si te referías a eso, Oscar, particularmente, pero... Claro, viste, yo empecé hace muy poquito tiempo, un año y medio, pero ustedes que toda una vida, por libros, y ahí miraban y ahí. Sí, bueno, nosotros ahí en la escuela estudiábamos con nuestro maestro, la gente que no tuvo esa suerte, o quizás una camada anterior, ¿no? Puede haber sido a la camada un poquito antes de lo de Fu, por llamar de eso, de los magos de la década del 50, muchos que ya los nombramos, Fantasio mismo y tal, muchas veces también leyendo algún que otro bueno, hubo como también grandes profesores sin tener escuela de magia, ¿no? Un poquito antes, llámese Manfredi y Kenemo, que eran gente de mucha sabiduría, que también tuvimos la suerte en Argentina de que se hayan hecho estancia acá, ¿no? Porque en el caso de Manfredi era italiano, pero vivió acá. Es decir, hubo como grandes magos, profesores, digo, sin tener una escuela como específica de Fu. Esto data de los Herma también, de gente que fueron grandes, sin duda, profesores o han dejado escuela, también, sin hablar en el caso de lo de Lola, ¿no? Y bueno, y después Curtis y del Daniel Selma, es decir, hubo grandes maestros también que fueron dejando un poco esto, pero en esas épocas sí el libro era como un aliado Y y el en una Bazar forma Yankee. tan... Sí, Y el Bazar Yankee. bueno, y el Yankee, claro, que era, sí, era el lugar también donde moríamos todos, o sea,
Claro, sí o sí tenías que ir al Yankee, digo, para comprar. Claro. Sí, yo no viví la etapa de Alesmir, pero me imagino pero igual, el Yankee era como el lugar emblemático, Mi ¿no? primera de caja todo de este- magia fue la de Alex Mir. Ah, mira, Me a mí, llevaban al sí. dentista engañado porque la dentista, que era una tía mía, me decía que me iba a regalar la caja de Alex Mir. Si no, no quería ir al dentista. Yo. Y como a las 20 veces que fui al dentista, me regalaron la caja de Alex Mir, que algún día te la voy a mostrar, la tengo por ahí, es hermoso. Sí, muy bien. Pero el librito todavía de Alex Mir. Claro. Y otra pregunta que hizo el amigo Funes es si Lola daba clases o solo era la que administraba la escuela de fútbol. Sérpico. Sí, Algunas clases daba. sí, daba clases, pero también era así muy puntual y si no ya a esa altura ya los derivaba para Leo Rey o algún otro horario, según la época, ¿no? Algún otro horario donde hubiera otro profesor. Claro. Sí, tenía sus caballitos, ¿no? Suponete la Belle de Nuit, cosas que iba mostrando, iba Claro, sí, enseñando sí, también. era Ah, su caballito de bata, su carta de presentación. Y claro. después sí, las ideas que se le ocurrían, las cosas así medio poéticas, que a lo mejor a veces medio a los ponchazos, pero como decíamos antes, siempre con una entrega, con un amor que compensaba, creo yo, todo el resto. Y bueno, por lo menos que contagiaba un entusiasmo que en lo personal a mí me acompañó siempre, incluso después ya dejando de ver a ella, pero es como esa semilla que me quedó de poner ese fervor, esas ganas, pero ya quizá con otra conciencia, ya uno siendo más grande, ya eligiendo qué quería y qué no. Sí, y viste también en la tecla, digo, que quizás no lo habíamos hablado, que se preparaban las galas, digo, con una apuesta, a veces haciendo una coreografía, ¿no? De muchos magos, o sea, Totalmente, que sí, no era sí. un mago atrás de otro, como hoy en día se ve, sino que Lola se preocupaba en que haya un saludo final, te explicaba cómo se hacía, había todos vestidos, había que hacer la cacerola, todo junto a la cacerola, es decir, había como una estructura, concepto de show, ya, que lo íbamos Sí, mamando cuando todavía la foto que nada más. mostrabas, ¿Sí? la foto que mostrabas hoy de televisión, ella no sé si la llamaba como la cena mágica o algo. Y bueno, y todo era temático, los efectos que hacía cada uno tenían que estar vinculados a cosas de comida o cosas que se encontraban en una mesa. Sí. Claro, O de una cacerola, el algodón comestible para hacer el tiraboca. Bueno, así todas cosas temáticas que tuviera que ver con una comida. Ahí está. claro. Ahí Sí, está. ahí Sí, Tadeo me parece que se Eso está no haciendo sé si el sería. tiraboca, ¿no? sí, sí, sí. Vos estás haciendo el Sí, tiraboca. Era Claro, Alfredo hacía un pomelo, una transformación de esponja que era un pomelo que se transformaba en un plato de espaguetis. claro. Y yo decía que agarraba unos espaguetis así, como que los comía y hacía el tiraboca. Y ahí están los hijos de Reguito también. Están los hijos de Reguito, está Alfredo, está en la otra punta otro chico que se llama Freddy. Fernando, ¿no? Era. Freddy. El que hacían un dúo con Alfredo, Alfred y Freddy se llamaban. Mirá, Este, El y el nombre otro no lo veo bien, no sé si es José Luis, verdadero me parece que es José Luis. José Luis no se ve, no. Yo era creo el de al que lado, sí. Y el que está al lado mío se llama Marcelo Zaposnik, que no sé, nunca más lo vi. Mirá, claro. Bueno, acá están preguntando si pagaban por las clases, ¿no? Bueno, sí, lógico, había una cuota. Sí. Y el valor, bueno, eso es interesante saber si podemos tener dimensión de si era costoso o no. Esto estaría bueno para las nuevas generaciones, digo, porque en general la magia en esas épocas siempre fue tildada de algo sumamente costoso, ¿no? Ibas al bazar yankee y ibas con una idea y terminabas comprando otra porque nunca te alcanzaba la guita. No. En mi caso particular, la vez que me volví caminando, que no debería ser muy costoso porque yo me lo pude permitir. bueno, eso es interesante porque yo también, si me decís, Familiar
una familia de clase media Claro. y yo me lo pude permitir. Está bien, yo ayudaba a mi abuelo, a mi tío, a mi primo, vendía cualquier cosa, juntaba plata por donde sea, pero no importa. Pero Claro. me lo pude permitir, o sea que quiero Claro. decirte que... Además, en estos momentos donde la magia era sumamente costosa, ¿no? Por lo que hablábamos, es decir, el yankee como referencia, y tener una alternativa así, me parece que está. Sí, Tadeo. Entonces no era caro estudiar magia, la cuota no era cara, lo que era caro era comprar los efectos Claro. mágicos. Sí, siempre fue así. Claro, siempre Este, fue claro. Leo Rey decía, yo un mago lo puedo hacer mago con un mazo de naipe y una soga. Eso sí, no me olvido más, ¿no? sí, Eh, sí. Claro, bueno, eso la de forma en cómo uno lo realiza, es muy importante la manera en cómo lo lleva a cabo, ¿no? El efecto, poniéndole humor, poniéndole el sí. talento. Sí, además que ahí al aprender un poco la manipulación, los elementos eran relativamente baratos, de dale, bolita, no había Claro, le dale. tanta inversión Sí, al principio, después me imagino que sí, cuando ya empezamos a bolita. trabajar nos compraríamos los aros, pero digo, en general Mirá. podías hacer el curso prácticamente con esos elementos, cigarrillos, es decir, cosas, monedas, Claro. cosas Claro, que pero lo que no... pasa es que todas esas bases nos sirvieron después para que nosotros, Claro. por ejemplo, si vos tenés que hacer magia de salón y tenías que forzar un naipe, no era para nosotros, que eran unos elementos comunes que podíamos tener y nos enseñaban, se nos abría un mundo, porque tu creación en magia de salón, con un forzaje de un naipe, es hasta donde llegue tu cabeza. Y esas eran las cosas que nos enseñaban a nosotros, y por Claro. eso yo me siento orgulloso de haber estado en esa escuela. Sí, Pero nos abrieron la cabeza. tal cual, sí, por eso te Una digo, o cosa, sea, una sí. cosa era manipular las bolitas de madera, las rojas. No sé si te acordás, Rodo. Sí. Y las de Bernet, que no tienen nada que ver. Porque fíjate que me recuerdo que Chandú me decía, agarré, ponle arena y pintalas, ¿no? Para que no se rebalen tanto. Claro, yo tenía la mano chica. No sé si recordás las bolitas rojas que eran de madera con la Sí, cascarilla. sí, que la comprábamos ahí en la otra cuadra, había una casa de maderería Claro. cerca de Rivadavia. Y hay muchos magos que no se acuerdan que también estaba el Palacio de la Magia Moderna, que era un negocio que está en la calle Brasil 450, y yo tengo un catálogo. Sí, de Jack Mayer, pero eso fue, claro, antes, en la década del 40. Bueno, Claro. por supuesto, sí, bueno, algún día hablaremos, como siempre, de muchas, hay tantas cosas, digo, la magia abarca casas de magia, Oh, escuelas, bueno, mucho material de ese tipo. Ahí preguntaba claro. Constantino, que dice que disculpen porque es de Chile, pero está buenísimo además que le interese, ¿no? Porque la verdad es que alguien de otro país vecino que además le interese la charla y que se interese por el concepto de la magia argentina o por Fu Manchu, la verdad que ya eso es un halago para todos nosotros. Pregunta si casi todos salimos o fueron profesionales de la magia. Bueno, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? No sé, hemos tenido compañeros que no han llegado quizás, pero sí podemos nombrar, estar toda la noche nombrando todos los que salieron de allí y que, bueno, y que hoy en día también dejan la magia dignamente por el mundo, ¿no? O sea, había una proporción, bueno, éramos pocos en general, ¿no? Tampoco era que había camada de 200, qué sé yo, pero bueno, hubo de todo, por supuesto, gente que fue dejando, mismo el caso de José Luis, ¿no? Que Barbosa, que apuntaba como quizá el que más iba a salir a trabajar y después, no sé ustedes qué saben, pero hasta donde yo sé, creo que estaba por Mendoza, pero que no ejerce la magia, o no sé si alguien tiene alguna data más. Ah, claro. Sergio, ¿sabes algo? No, espera que no te escucho, pero bueno, digo, ahí teníamos como un referente en los medios, ¿no? José Luis, ¿se acuerdan que estaba mucho en televisión, como el mago más joven del mundo? Era una cosa así, el eslogan de él. Y después no fue un contemporáneo de nosotros, digo, nos siguió en los 80 trabajando profesionalmente, como sí muchos, ¿no? Merpín, Dava, tantos. Y es abogado José Luis, y creo que vive en Mendoza, hasta donde supe, después no sé. Por eso, ¿ven? Hay muchos que por supuesto siguieron con otra profesión, lógico, como pasa
hoy en día, pero es lo que hablábamos, es decir, era tanta la pasión que se ponía en aquel entonces que es como que quedás registrado de por vida. Yo no creo que alguien que haya pasado por ahí haya sido algo superfluo en su vida, digo, mal que mal lo habrá afectado, quizás no Rodó, para trabajar más. Sí, disculpa, yo de nuevo, es sí, que ¿no? no conozco la historia, entonces, y nunca he hablado con alguno de ustedes, entonces, ¿habían niveles dentro de la escuela? ¿Aprobaban? ¿Cómo era? ¿Hay un diploma de aprobación? ¿Había niveles, distintos niveles entre ustedes, por ejemplo, entre los que están hoy día, los que están compartiendo? ¿O cómo era? ¿Quién quiere contestar? Sí, sí, se incluyó después, cuando pasaron algunos años. Estaba el grupo de iniciados y de avanzados, Claro. que era un poco lo que comentó creo que Harry, en el sentido de que los viernes Claro. no era para todos, sino para el grupo que ya Leo había puesto como avanzado, por así decir. O sea que eso Así. existió una vez que empezaron a haber una camada de alumnos, ¿no es cierto? Que ya estaban, entre comillas, más profesionalizados, por así decir. Pero diplomas no había. No, yo lo que No. tengo, lo que tengo, y que lo comparte también Matt Martin, que hablamos con él, es que Lola le habrá quedado de la época de lo que decía Carlos Casavalle del tema de la Sociedad Argentina de Magos. O sea, yo tengo un diploma que me entregó Lola en su momento por haber dado clases ahí, que es como un símbolo que también lo tiene, creo que Matt Martin. No sé si alguien más lo llegó a tener, creo que Leo o una cosa así. Pero era un diploma que Lola le habrán quedado algunos pergaminos y los entregó, ¿no? Pero después no había un diploma de que te recibías y te daban un diploma, ni mucho No, menos. porque de hecho no había un programa de estudio tan estructurado No, como puede Era, haber muy, hoy. era todo muy informal. sí, Era todo sí. muy informal, pero dentro de esa informalidad era donde crecían muchas cosas. Claro, claro. Lola tenía un fichero de los de antes, con esas fichas de antes, donde Lola con su letra, una vez que pagabas, te ponía pagado al lado. Mes octubre, pagado. Mes noviembre, pagado. Gracias, querido. Entonces, bueno, pero digo, era eso y efectivamente el valor era muy, muy razonable, como que uno podía llegar a pagarlo sin ningún esfuerzo terrible. Yo recuerdo que era casi irrisorio el valor que cobraba Lola, no lo aumentaba nunca además. Después a nosotros nos enseñaban a fabricar las cosas, las fabricábamos nosotros, muchas de las cosas que hacíamos. Recuerden que también lo que después se constituyó en la baraja Faco, se vendía ahí en Sarmiento y Libertad, en casa Sansi, que era el que venía de España, que de ahí yo saqué la Wilcar en su primer momento, que eran cuando venían todas las cartas. Bueno, con el Leo Rey fabricó, que yo tengo todavía eso. Claro, Él fabricó 2 juegos, Leo Rey. 2 juegos, exactamente. El Wilcar, y fabricó el juego de los 4 reyes, que vos pensás en uno y está dado vuelta y es de otro color el otro. Fabuloso ese efecto, con el doble índice. Y él tenía, y yo me acuerdo como si fuera hoy, que él adoraba las lechuzas. Sí, sí, Claro. sí. Y te Luego entregaban eso. una el especie logo eran de... lechuzas. Claro, el sobre, Exactamente. Con el Yo lo doble tengo sobrecito. Carteritas negras, unas carteritas negras de las plástico. carteritas negras Claro. que eran de, exactamente. O de, sí, de las tipo carteritas plástico, negras. bonito. Sí, fabuloso. Está Sí, era muy fabuloso bueno, muy ese bueno. efecto. Y después, no sé si, sí, claro, sí. Y también creo que, bueno, él enseñaba a fabricar, ¿se acuerdan también? La transformación de la carta en cigarrillo y atado de cigarrillo, que era fabuloso eso también, porque era la caja, ¿se acuerdan? Que ya no hay más, Sí. de los de cera, los fósforos de cera, donde mostrabas primero la marquilla, la doblabas, se transformaba en un naipe y después, e incluso podías sacar el cigarrillo porque estaba, Él hacía diríamos, muchos efectos con cigarrillos porque él era un gran fumador. claro, sí, no, eran efectos de primera, de lo que
muy originales además en ese momento, ¿no? Sí, tal cual, es lo que estábamos hablando. Creo que ahí te enseñaban a construir con cuestiones económicas que no tenías que gastar mucho. Lo que hablaba Harry respecto de las bolas de madera con la cáscara era madera de Riobamba, que Claro. sigue estando todavía. Está Está en todavía, Rivadavia. qué En increíble. Rivadavia y Riobamba era. Sí, Rivadavia y Riobamba. claro. Bueno, amigos, estamos ya pasado un poco de horario. Yo, la verdad es que podríamos estar hablando horas y hay horas, y no, claro, y horas y con muchos, hacía mucho que no hablábamos, así que para mí es un doble placer. Y bueno, cuando se viene la segunda parte, sí, ojalá hablemos un poquito más distendidos en algún encuentro. Y me gustó lo de la gala, así que posiblemente hagamos algo presencial y hagamos una gran reunión donde podamos estar todos, invitar a muchos que a veces se complica, como el caso de hoy, pero bueno, tener a todos los que han pasado, bueno, los que han pasado por este gran reducto. Así que agradecerles a ustedes por las vivencias, por el relato, y por, la verdad es, bueno, transmitirle a las nuevas generaciones esto que a mi entender es la base de la magia argentina, es decir, sin dudas esto va a pasar de generación en generación, y ese emblema que fue Fu Manchu para la magia sudamericana, pero esencialmente argentina, la verdad es que está reflejado en muchos de nosotros que seguimos con esa misma temática. Así que gracias de verdad a todos, muchas gracias por estar, gracias a toda la gente que nos acompañó, y bueno, estaremos volviéndonos a ver en cualquier momento, evocando y otros temas más que siempre nos juntan. Así Gracias, que Néstor. muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, Un gran Sergito. gusto y un gran Gracias, placer Pablo. haber visto a todos ustedes, chicos, de verdad. Un abrazo Gracias. para todos, ¿sí? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Casaballe, gracias Abrazo. por estar hasta Gracias esta a hora. ustedes. Gracias Chao. a todos. Felicitaciones. Gracias, Tadeo. Hermano, gracias. Gracias. Muchas Chao, gracias a Rodolfo. todos. Chao, Sérpico, arriba. gracias. Chau. Adiós. Un gusto verlos a todos. Hay gente que además de la amistad uno le debe más cosas, ¿no? Porque el haberte guiado cuando uno es chico también, eso es genial, digo, ¿no? Uno empezó, en mi caso, muy chico, y el tener esta gente que se te intercruza en el camino y que te lo hace más fácil y con una dignidad, y la verdad es que eternamente agradecido a Sérpico, a Tiango, a todos los amigos y profe que tuve en la escuela. Así que eternidad, agradecimiento por vida. Gracias a todos. Chao. Chao, Adiós. Rodolfo, Gracias y gracias. saludos para todos. Gracias. Gracias, muchas Chao. gracias. Los Chao, quiero. nos vamos Chao. a encontrar el viernes con otros temas, magia de salón, seguramente algunas ideitas. A Bueno, me cuidarse quedo. mucho. A cuidarse Chao. mucho. Chao, chao. Ah, sí, a cuidarse. Chao, gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Saludos, felicidades, nos vemos.